Frankly, my dear, I don't give a damn. All right, Mr. DeMille, I'm ready for my close-up. He's looking at you, kid. Hola gente, bienvenidos una vez más al podcast de Sinergia Diseccionando el Cine. Yo soy Majo. Y yo soy Val. Y en el episodio de esta semana hablaremos sobre la película Avatar del 2009. Esta película es dirigida por James Cameron y protagonizada por Sam Worthington, Zoe Saldana y Sigourney Weaver. Para las personas que no la hayan visto, trata sobre cómo los humanos, años después de su llegada al planeta Pandora, entran en conflicto con los Na'vis, específicamente el clan Omaticaya, puesto que la finalidad de los humanos es extraer un mineral muy cotizado en la Tierra. Sin embargo, ese mineral se encuentra bajo el árbol donde viven los Omaticayas. Entonces, los humanos deciden enviar a Jake Sully, que es el personaje de Sam Worthington, dentro de su avatar, que son estos seres híbridos creados por humanos para hacer pasar a las personas por Na'vis. Pero Neytiri, el personaje de Zoe Saldaña, le demostrará a Jake que no renunciarán a su tierra y su cultura. Entonces, vamos a comenzar platicando un poco de los personajes. ¿Qué te parecieron, Val? Es interesante que por lo regular en los programas nos habíamos puesto de acuerdo en cómo habían elaborado los personajes y la película. Sin embargo, en esta vez queremos avisarle que estamos un poquito en desacuerdo, ya que yo siento que los personajes o la historia en sí es una historia que ya hemos visto, que siempre dicen Pocahontas, pero en azul. Y yo sí creo eso, ¿no? O sea, sí te dan y te explican bien como el colonialismo y cómo llegamos y buscamos extraer los recursos naturales de otro planeta para nuestro beneficio propio, sin entender que ahí existen culturas y seres. Creo que eso está bien, o sea, que se cuente esta parte de la película está bien, que se busque tener películas con esta narrativa está bien. Sin embargo, yo siento que la creación del mundo de Pandora es lo interesante, o es lo que a mí me llamó la atención de esta película, ¿no? Estaba viendo de cómo la hicieron y entienden tan perfectamente su sistema solar que lo crearon, y todas las fases lunares y las diferentes lunas que tenemos no están puestas nada más ahí. O sea, James Cameron con otros astrólogos, estudió con lingüistas, estudió con etnólogos, con absolutamente todos para crear este universo, ¿no? Entonces, sabiendo esto, yo creo que por eso ha tenido el éxito que ha tenido. Gracias a este pequeño desacuerdo que hubo entre Val y su servidora Majo, pues yo les voy a hablar un ratito acerca de los personajes. Me gustaría hablar sobre el personaje del marín Jake. Al inicio de la película podemos describirlo como una persona que ha perdido la ilusión de vivir, y esto se refleja por medio de su incapacidad de caminar. Él no estaba contemplado para el proyecto, sino su hermano, que era el científico, pero pues fallece y es por esto que le hablan a su hermano gemelo Jake. Entonces, la única diferencia es que el avatar de su hermano puede caminar, y es ahí cuando vemos una nueva esperanza en Jake. Esperanza de aprender, de volver a correr. Para él es una serie de primeras veces, no solo por estar en un lugar nuevo, sino porque se le regresó algo que había perdido, y no solo su capacidad de caminar, sino sus ganas de vivir. Y es por esto que yo considero a este personaje de los más valiosos, que no solamente por ser el protagonista, pero porque tiene un desarrollo muy interesante, ya que al ver un nuevo mundo con ojos nuevos, es como entenderemos por qué actúa como actúa. Otro personaje importante es el personaje de Neytiri, que representa esta contraparte que de cierta forma es corrupta del ser humano, porque ella, al vivir en un planeta donde se respeta la tierra, la naturaleza y la armonía entre ambas, le parece inaceptable el hecho de que Jake tenga que matar a un animal por su propia supervivencia. En cambio, aquí en la Tierra los seres humanos estamos más que acostumbrados a matar a casi todo animal que se nos pone enfrente, y hablo de los insectos, para que no piensen que voy por la vida matando perros y gatos y normalizando esa conducta. Pero Neytiri nos introduce también a Eywa, que es este árbol sagrado para los Omaticayas, es un árbol de almas, y por medio del cual los Na'vis tienen contacto con sus antepasados. Por ende, Neytiri simboliza también la fe y la religiosidad que tiene su raza, acentuando esta espiritualidad que los envuelve. Y el tercer personaje más interesante para mí fue la doctora Grace, que es interpretado por Sigourney Weaver. Ella es el puente entre los dos mundos. Es una científica que ha logrado comprender el amor y el respeto hacia la vida que los Na'vis tienen, y ha logrado empatizar con ello.
Sin embargo, considera que la investigación es importante, pero ella sabe cuándo es el momento de detenerse. Así entendemos cuán especial es que Eywa acepte su cuerpo terrenal y de cierta forma lo abrace ya al final, cerca del final de la película, cuando ella muere. Y es porque los nativos saben que su alma es pura y su corazón noble, como el de ellos. También yo consideraba que no valía mucho la pena detenernos en temas técnicos porque casi todo fue animación, ¿no? La cual es inmaculada, es impresionante y yo siento que resultaría algo redundante platicarla más a fondo, puesto que las personas que la hemos visto podemos saberlo y casi todo el mérito visual se lo llevan los postproductores. Pero bueno, a ver, vamos a escuchar la opinión de Val acerca de este Big Picture. No digo que no haya historias interesantes dentro de la película. No se pierde el motivo de Jake o el motivo de esta Neytiri. No se pierde, ¿no? O sea, uno es un soldado que al final del día lo sobornan, por decirlo así, para que le pase información de los locales o de los de este clan. La doctora busca investigar, tiene sus límites, tiene esta moral. Tenemos al personaje de Parker, que es básicamente el dueño de esta compañía, no el dueño de la compañía, es el representante de la compañía en Pandora, que básicamente es la representación de esta compañía corrupta, bla, 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 que va a hacer lo que sea para explotar estos minerales, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto es que la historia es sencilla per se, o sea, no... creo que fuera del romance que hay entre los dos personajes principales, que hay que dárselo a James Cameron, que sabe armar un romance, no por nada Titanic es Titanic como es, pero en realidad creo que si vamos viendo cómo desarrollan el clan, el grupo, de todas sus tradiciones, de cómo se sentaron a decir ok, van a tener esta cola, o sea, todo fue tan perfectamente detallado. Yo creo que es de estas películas que en realidad está ahí por un sentido. Y estaba leyendo para el podcast que James Cameron tenía esta idea desde los 60, 70, pero sabía que no era el momento, que todavía la animación digital como él quería no estaba disponible. Entonces la fue empujando y la fue empujando. Y con este tiempo iba creando y creando. Y no tanto en sí los personajes o la historia, sino el mundo. O sea, absolutamente todo. Creo que trabajaron 3 años en tener el diseño. Entonces, por eso digo que chance y la historia para él quedó como en un segundo lugar, porque es la creación de este mundo fantástico, ¿no? Otro punto que se me hace muy interesante de la película es, como tú dices, Majo, la animación, ¿no? O sea, creo que por eso, inclusive hoy en día, 2009, 11 años después, las personas siguen yendo a ir a verla al cine a fascinarse otra vez, ¿no? O sea, hay que recordar que en 2019, Avengers Endgame le quitó al primer lugar a la película más taquillera de la historia del mundo y la volvió a retomar ahorita que la volvieron a estrenar en los cines, ¿no? Y estrenaron diferentes películas, pero esa fue la que llegó. Y yo creo que esto no es en sí por la historia, sino el recuerdo de ir y deslumbrarte por primera vez. O sea, yo ahorita en México no se estrenó y no he tenido la oportunidad de ir al cine, pero si me preguntan, perfectamente otra vez la iría a ver al cine y volver a deslumbrarme con lo que vi de el mundo, la animación, los efectos, porque es algo sin igual. O sea, creo que dio un parteaguas para lo que conocemos hoy como el cine, ¿no? Estas grandes producciones que básicamente tienes 3 actores y todo es CGI, pero esta yo creo que eso es lo que la hace especial, que fue la primera, fue el parteaguas, y que fuera de considerando Endgame, es una película. O sea, una película recaudó lo que 22 películas fueron creando en 12 años. O sea, yo creo que por eso Avatar es tan importante y va a quedar en la historia. Y es este mundo, es esta creación, más que en sí la historia. No sé si me di a explicar, pero para mí eso es lo que me fascina. Yo veo Avatar viendo cada detalle. Chance no la historia, porque es sencilla hasta cierto punto, pero todo lo demás es lo que yo digo, wow, o sea, ¿cómo se te ocurrió hacer exactamente eso? A pesar de que digo, o sea, tú ves al animal y dices, es que esto se basó en un rinoceronte, ¿no? Pero te lo da de otra manera que se me hace muy especial esta película, de verdad, y es una de mis favoritas. Yo creo que se tiene muy bien merecido ser de las películas, bueno, la película más taquillera, porque se ven todos los años de dedicación que hubo detrás de ella y se ven bien reflejados en pantalla. Yo recuerdo, y yo creo que muchos de nosotros recordaremos haber entrado al cine y de repente se te presenta todo este mundo nuevo de Pandora con todos los sonidos, todas las montañas que vuelan. Sí se presenta un mundo completamente diferente y es impresionante. También recuerdo que nunca antes había visto un mundo como este. Si acaso
tengo como referencia la película de Atlantis, la que es también de Disney, pero esta es animación 2D y es una animación completamente diferente que, bueno, por ser 3D, 2D, pues no se demerita ninguna de las dos, pero impresiona poder verlo real y yo creo que mucha parte de eso es que Disney esté ya planificando o ya vaya a sacar el parque inspirado en Avatar. Es que justo ya lo sacó y dicen que pues básicamente creo que la mitad del presupuesto o algo así fue para la creación del mundo, o sea, de contratar, estaba leyendo que contrataron personas para que cada flor tuviera como, no sé, la nomenclatura. Todo eso, o sea, la flor tiene su nomenclatura, las especies tienen como un nombre científico, todo este tipo de cosas. Desde la parte más visual hasta la parte más espiritual de la creación de esta espiritualidad, como dices, con Iwa. Y todo esto, ¿no? Que se basaron en Iwa para toda esta espiritualidad, para en realidad hacer este mundo, como tú dices, complejo y en realidad... Si tú estuvieras platicando con James Cameron, yo creo que él sí te podría responder cada punto de su mundo, ¿no? O sea, no por nada se lo estuvo creando desde 1960. E inclusive lo demandaron. James Cameron, o sea, yo creo que fue su obsesión esta película, a pesar de que empezó con Alien y todo este tipo de cosas, en realidad desde cuarto, quinto de primaria ya empezó a idear este tipo de mundo, o sea, ya se empezaba a imaginar Pandora, ¿no? No sabía para qué, pero él ya empezaba a imaginar. Entonces, dentro de estas demandas, hizo una carta como de 45 páginas y empezó a adjuntar todo lo que tenía de Pandora desde que era un niño. Entonces yo creo que por esto es muy interesante la parte de la creación del universo más que en sí la historia. Y antes de que... y quiero preguntarte algo. ¿Qué te parece la música? Porque averigüé algo súper interesante de la parte de la música. No, la música viste muchísimo a la película. Aparte de que la animación la viste, la música termina de vestirla. Entonces me encantó. ¿Tú qué dato traes? Es que estaba viendo que James Horner, que es el que hizo el soundtrack, se fue literalmente a casi todo el mundo a encontrar música originaria de esos lugares, ¿no? O sea, desde África, en Nueva Zelanda, se fue inclusive a los Inuit en el Polo Norte a buscar cómo cantaban y todo esto, ¿no? Y buscar hacer una mezcla que fuera tan especial la música que ni siquiera tuviéramos una visión de lo que estábamos escuchando, tan especial querían que fuera, ¿no? Entonces contrataron a muchísimas personas que estudian música como cultural de los pueblos nativos de los países. Trabajaron con ellos y a la mera hora James Cameron dijo que sonaba demasiado no europeo, que la gente no lo iba a entender, y todo el trabajo de James Horner lo tiraron a la basura. O sea, entonces si nosotros creemos que ya es algo espectacular, dicen que todavía esos demos suenan como algo que nunca nadie ha podido escuchar y no sabemos si en las secuelas que tienen vamos a poder escucharlo. Y de hecho estaba viendo que muchos de los tambores de repente son digitalizados, o sea, ni siquiera ya tuvieron como, no el tiempo, pero ya como que James Horner dijo, trabajó como un año para hacer ese tipo de música y luego tuvo que hacer otro tipo de música. Entonces, sí, ya, yo cuando vi esto dije, la música de Avatar yo creo que es de mis soundtracks favoritos, de verdad, o sea, es muy especial, ¿no? Sientes la parte como espiritual, sientes la parte como, de guerra, o sea, sientes todo esto, ¿no? Y cuando me enteré de esta historia dije, qué chistoso que una historia que te hable sobre entender lo no occidental y adaptarte a una nueva civilización, James Cameron haya decidido hacer todo lo contrario e ir con la música occidental, a pesar de que no parezca occidental, ¿no? Entonces, quería decir eso, a pesar de que es una música espectacular, y de verdad, mis aplausos a James Horner, porque película que hace un soundtrack espectacular. Pues sí, básicamente parte de su trabajo, la mayoría de su trabajo, se perdió. Y el lenguaje que tiene los Omaticaya, en realidad sí lo estuvieron escribiendo, y sí es, podríamos decir, un lenguaje como lo podría ser de los elfos del Señor de los Anillos y todo eso. Buscaron crear que el soundtrack tuviera estos sonidos, como lo dicen en la película, pero en realidad significa nada. Y James Horner al principio sí tenía como una letra, entonces si encontrabas las palabras, si encontrabas la letra podías decirlo, pero ahorita ya no significa nada, es lo que suena bien conforme a lo que hizo. Entonces se me hizo muy interesante y de todas maneras mis aplausos a James Horner, pero me gustaría de verdad muchísimo escuchar qué hizo.
Híjole, muchas veces a nosotros en clase nos dicen que uno como director de la película tiene que escuchar opiniones externas, porque nosotros le podemos tener tanto amor y a veces tanto capricho a nuestros proyectos, o podemos tener una imagen tan clara en nuestra cabeza que puede no ser clara para el resto. Entonces yo creo que eso pasó con James Horner, que tenía tanta visión, tanta claridad en su cabeza, y al momento de mostrarle a alguien más la música dijo, ¿sabes qué? No. O al revés, que James Cameron tuvo una visión tan clara de su película, de qué música quería, que no le gustó una nueva visión, ¿no? De James Horner, a lo mejor una propuesta nueva. Y sí, la música de Avatar tiene estos cantos que hasta son un poco celestiales, ¿no? Que nosotros ya tenemos tan claros esos conceptos que probablemente se dejaron para que nosotros pudiéramos identificarnos aún más con la película. Pero lo que me interesa comentar también es la historia. ¿Tú qué opinas específicamente de lo política que es? Me gusta esta idea de exhibir la parte colonial de Estados Unidos porque se ve que es Estados Unidos el país. Creo que te da muy claro el ejemplo de que nada más vas y llegas a un país, explotas los recursos naturales, no te importa lo que está pasando o lo que puedas afectar, ¿no? Esta parte, como tú dices, religiosa, de decir vamos a quitar el material, el mineral y lo vamos a extraer y nos vamos y ya, ¿no? Y el hecho de decir... ¿Y cuántas veces no lo hemos, bueno, como saben, estudio relaciones internacionales, cuántas veces no llegan con el bien de hacerlos menos salvajes? Vamos a ponerles escuelas que les hicieron en la película, vamos a enseñarles inglés, vamos a enseñarles no sé qué, que remonta mucho a esta época pues colonizadora, ¿no? Y sobre todo yo creo, sobre todo con los nativos americanos, ¿no? O sea, cuántas veces en la historia, y esto de verdad se los recomiendo muchísimo si están interesados, hubo muchísimas veces que les decían, ok, te vamos a dar este terreno, encontraban algo, lo querían para expandirse y vámonos. O sea, es como les pusieron escuelas, se los robaron a sus familias para poderlos educar. Y eso no nada más fue en Estados Unidos. O sea, si lo traspasamos a otro país, en Australia ha pasado. En Canadá, querramos o no, ha pasado. En Arabia Saudita, que no es occidental, por decirlo así, ha pasado y está pasando. Entonces, o sea... quienes terminan, en México ha pasado, en Latinoamérica ha pasado, o sea, ni siquiera tenemos que irnos tan lejos de Estados Unidos, en nuestro propio país, México, ha pasado. Entonces, me gusta esa parte que, te digo, que lo enseñen. Creo que parte mucho para mí en la parte de que el personaje de Parker expone mucho lo que están haciendo, más que de repente como que luego hacerlo, vean esto, no sé qué, en vez de decir, no sé, vamos a tener una junta, lo vamos a exponer. De repente como que esa parte de exposición de él es como de, ok, sigamos, ¿no? Creo que es la parte más aburrida, le hacen mucho exposición, pero en realidad que como que conectan. Se me hace muy bonito, pero o sea, no sé qué esperábamos. Creo que James Cameron sabe escribir de todo y pues nada más y nada menos nos dio Titanic, ¿no? O sea, la historia de amor creo que por excelencia para la edad moderna del cine. Creo que James Cameron hace una denuncia interesante y para mí es que el humano acaba con todo y este deseo de destrucción es por su naturaleza de colonizador y hambre de poder también, tanto adquisitiva como en la escala de poder. Y creo que también denuncia un darwinismo social en donde el más rico va a ser el más apto y claramente lo vemos con el personaje del militar, quien gusta de matar, tiene un instinto asesino que es terriblemente impresionante, y el oficinista encargado del proyecto, Parker, quien no está ni quiere estar enterado de todos los daños que se le van a hacer a los nativos y a esta tierra nueva, con tal de obtener su beneficio económico. Y esto me recuerda mucho a lo que hablamos en la mesa redonda de esta semana, que va a estar disponible el jueves, y si ya es jueves y no la han visto, vayan a verla, donde hablamos un poco sobre este trabajo que tiene el cineasta de denunciar, de poner sobre la mesa o en este caso sobre la pantalla con imágenes, sonido, historia, etcétera. Denuncias en este caso que es sobre lo colonizador que resulta ser aquel que tiene más poder sobre alguno que está subdesarrollado. Y es muy valioso que Cameron haya traído esta historia que parece ser para niños, que es entretenida, que parece ser ficción y que la gente le va a gustar, que ponga estos temas sobre la mesa. Es justo a lo que voy con The Big Picture.
te gusta la relación que tienen Jake y la doctora, porque incluso la relación, la dinámica que hay entre la doctora y Jake es muy buena. O sea, la dinámica que existen entre todos los personajes es buena. Y aquí insisto que esta es el talento de James Cameron para escribir relaciones, ¿no? O sea, no importa si sean de amistad o amorosas, creo que James Cameron tiene un don, o sea, definitivamente sabe escribir. E inclusive su forma de exponer el mundo es orgánica, o sea, no te mete de trancazo, te va exponiendo el mundo como Jake va introduciéndose al mundo. Tú tienes duda de eso, Jake la tiene. Entonces, en ese momento, y es muy fácil, la doctora no es una doctora así de, ay, vamos a cuidar la naturaleza, es de que sea lo que estoy aquí, pero voy a hacerlo bajo mis propios términos, ¿no? O sea, yo vengo a estudiar, inclusive ella al momento de decir yo enseñé inglés, también es parte del problema, comillas, de decir vamos a civilizarlos, ¿no? Pero de todas maneras no le puedes quitar, no nos podemos quitar nosotros luego esta visión, ¿no? O sea, es muy difícil como entender que formamos parte del problema colonizador, a pesar de que estemos enterados de este problema, ¿no? Y digamos, no estoy en contra, pero al final del día somos parte del problema por muchas de las cuestiones, ¿no? Sería otro tema, pero la historia es esa. Y si fuera al revés, o sea, a lo que voy con The Big Picture es esto, o sea, podremos amar a los personajes y los personajes en ese momento sí nos hacen la historia, pero al mismo tiempo quitémoslo y sigue estando ahí el problema. Una empresa que llegó a Pandora a sobreexplotar sus recursos, ¿no? Y vamos a ver qué tan imponente va a ser este mundo o cómo lo van a crear con las secuelas, ¿no? Ahorita no podemos hablar de eso. La historia sí te lleva, pero lo importante es el problema que quiere decir James Cameron, ¿no? Y eso es lo interesante de la película y lo bien que lo hizo, ¿no? Y esto creo que le puede pasar a muchos directores como Nolan, creo que ya lo dije, pero que te muestran the big picture, pero a veces te confunden más de lo que te están dando del mundo y James Cameron no lo hizo, ¿no? Por ejemplo, tú ves una película de Nolan y es como, a ver, necesito volverla a ver porque no entendí el tema, o sea, no, ¿de qué estamos hablando? Pero viste esta de Avatar que casi dura lo mismo que una Nolan, es the big picture, chance y no tiene, podemos decir, ay, el militar o Parker es el estereotipo, ¿no? O sea, no tienen profundidad ni nada de esto y vámonos, ¿no? Tienes al nerd ahí que es el otro doctor, ayudante de la doctora, que nada más está ahí como para meter un poquito de cizaña. Tienes al personaje Michelle Rodríguez, que ni me acuerdo, que sabe pilotear. Fun fact, aprendió a pilotear para la película para que se viera muchísimo más orgánico. O sea, de verdad, hicieron todo para que todo se viera muy orgánico en esta película. Y a lo que voy con esto es de decir, el tema sigue ahí y la problemática sigue ahí. Y si no fueran ellos, hubiera llegado otra empresa a querer buscar estos minerales, ¿no? Entonces, por eso el Big Picture, los temas que tocan es lo que siento que hace a Avatar y a Pandora y esta historia inimaginable, y que diferentes directores sí saben que tienen esta plataforma y con el hecho de decir James Cameron podrías ir a entrar a ver sus películas, deberían empezar a poner estos temas sobre la mesa, ¿no? Si sabes, y es lo que decíamos también en la mesa redonda, como este consumo responsable de decir, no nada más voy a ver cierto tipo de cine, sino también voy a pensar después de que vi la película, ¿no? O sea, puedo ver una película como esta, pero me voy a poner a pensar en el tema que vi y voy a investigar o ver un documental sobre esto, ¿no? O sea, porque no nada más es decir, ay, pobrecitos grupos nativos, pero no voy a hacer nada por ayudarlos. Entonces terminas quedando en lo mismo, ¿no? Siendo parte del problema a pesar de que estás consciente, que siento que es todavía así como hipócrita decir pobrecitos, pero no voy a hacer nada. Me gusta mucho pensar que un tema se puede abordar de tantas formas. Y creo que la mejor forma, o de las mejores formas, que bueno, si quieres hacer un documental larguísimo explicando todos los puntos, está bien, es perfectamente aceptable. Pero pensar que esta película de Avatar, por el tema de la colonización, pudo haberse convertido en un documental etnográfico de ficción y terminó siendo una ficción, una fantasía que al final del día te termina enseñando tantas cosas. Yo creo que eso nos da como una respuesta que a todas aquellas personas que quieran crear, que quieran hacer cine, que quieran hacer audiovisuales, que sepan que pueden abordarlo de muchas formas y de muchas vías. Hay muchísimas vías para hacerlo y esto es una de ellas. Y también es muy valioso estarlo comentando como lo estamos comentando nosotras, porque como se los decíamos al principio del podcast, yo llegué con la visión de que solamente los personajes eran los valiosos, y Val llegó con la visión de que el big picture era lo valioso. Entonces ya aquí hicimos sinergia, hicimos esta conexión de dos pensamientos distintos. Ya nada más para
pues para concluir, me gustaría decir que Avatar, como lo mencioné y de verdad no me voy a cansar de mencionarlo, fue un parteaguas tanto para animación como para música, para absolutamente todo, ¿no? Avatar creo que fuera de actuación estuvo nominado como a todos los Oscars en ese año, ¿no? O sea, de verdad los premios le volaron, todo el mundo estaba muy impresionado. Ahorita básicamente muchas de las películas, les digo, como Endgame, tienen a 2, 3 personajes ahí, todo es verde, todo se hace con CGI y se dieron cuenta, Hollywood se dio cuenta que se puede gracias a Avatar, ¿no? Y creo que Hollywood lo único que no retomó es lo más importante, que es la temática de su historia y lo importante de poner temas sobre la mesa que son muy importantes, como el colonialismo, el cambio climático, porque viene implícito de que ¿por qué estamos buscando minerales en otro lugar? Porque nos hemos acabado la tierra, ¿no? Estamos en una crisis climática, energética, alimentaria increíble. Entonces te pone todos estos temas sobre la mesa, como dijo Majo, con esta historia de fantasía que ni siquiera te das cuenta que te está poniendo en realidad estos temas ahí, o sea, no te lo pone tan crudo, es, como les digo, es orgánico, toda esta película es orgánica, es lo que voy a decir. Entonces, creo que en realidad podemos ver que existen películas de comerciales que pueden llegar a aportar algo, como es la película de Avatar. Y recuerden que la animación no solamente es para niños, que la animación es para todo el mundo. Con esto concluimos nuestro tercer episodio de Diseccionando el Cine. Espero que les haya gustado. Denos like, suscríbanse y hasta la próxima. ¡Adiós!